Qué bueno que el autor Dan en esta última partecita que vamos a tener en el día jueves presenta dos aspectos claves que debemos discernirlos bien, ¿no? Por ahí dice, muy a menudo somos motivados para hacer el bien a fin de que podamos alcanzar, ¿cierto?, ser salvos. Es decir, como mencionaste vos, ¿no?, alcanzar la salvación por nuestras obras, por nuestra justicia. Pero entonces presenta lo otro, ¿no? Pero dice allí, no sé si lo tenés, si querés leerlo, en el tercer párrafo, donde presenta el otro aspecto, ¿no? Por un lado dice, muchos queriendo hacer sus cosas, ¿cierto?, presentar sus obras a Dios para poder ganar la salvación. Pero por el otro lado se presenta otra situación, de desalentarnos frente a la gravedad de cómo nos vemos. Y, Aunque debemos comprender nuestra situación pecaminosa, dice acá, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar las acusaciones con argumentos que no están basados en nuestros méritos, sino en los suyos. qué linda que está esa cita, ¿no? Yo creo que bueno, no hay mucho que decir, no hay mucho que agregar acá. Ujú. Dice, no podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Es decir, somos culpables. ¿Qué defensa podemos tener frente a nuestra culpabilidad? No hay ninguna. No Po- puedo salir a explicar, yo hice esto porque en realidad me pasó tal y tal Claro. cosa, y entonces es argumentar en vano porque, bueno, Satanás es más vivo que nosotros. Y además sería, ¿sabes qué? Si nosotros podríamos argumentar, sería justificar el pecado. Y dejaría de ser pecado, Dejaría entonces. de ser pecado. Sería algo totalmente creado por Dios. Entonces, no, no, no. Dios dio la elección. Está la elección. Dios no creó el pecado. Es decir, el pecado es algo, es un intruso. Es decir, ah, no, yo pequé culpa de. Entonces ahora nosotros seríamos víctimas, ¿cierto?, en lugar de ser seres libres. Qué clave que es eso entenderlo, ¿no? Claro. Y entonces aparece allí, dice, él puede, me gustó esa frasecita, ¿no? Dice, él puede hacer callar al acusador con argumentos que no están basados en nuestros méritos, sino en los suyos. Y la verdad es así, ¿no? Cambió el juego, Ujú. digamos. Cambió el juego. Nuestros méritos no hay forma de que puedan justificar nada. Ahora, Ujú. los suyos ya están fuera de los parámetros nuestros. Ajá. Entonces cambió el juego. Entonces ahí sí se puede justificar al pecador, pero de otra manera. Se lo justifica porque se cambia su pecaminosidad por la justicia de Dios, porque está pagada por el sacrificio de Cristo. De esa manera solamente. Los méritos son de Jesús, no nuestros. ¿Sabes lo que me vino a la mente cuando leí esta cita? Un poquitito, estamos entendiendo un poco, ¿cierto?, la relación Dios con nosotros, el perdón. Pero cuántas veces nosotros, en las diferencias que tenemos entre semejantes, quizás entre esposos, quizás entre amigos, compañeros, quien sea, es decir, cuando surge la diferencia, como que queremos nosotros presentar, dice, no podemos contestar las acusaciones, muchas veces no podemos. Es decir, entonces, ¿por qué vamos a estar recreándonos, cierto, en decir, yo si no soy el culpable, ¿por qué muchas veces tomo la posición del enemigo, de acusador? ¿Me entendés? Es decir, aquí nos presenta, es decir, el acusado no tiene ninguna posibilidad de justificarse. Pero entonces dejemos de ser acusador y ocupémonos, ¿cierto?, de ocupar el rol, digamos así, o de entender el rol de Jesús. Un Jesús que viene no para hacernos sentir el peso de la acusación, sino un Jesús que viene justamente con argumentos propios, Él dando su vida por nosotros. Es decir, frente a esas diferencias que tenemos, qué lindo decir, dejemos de ser acusadores y demos justamente nuestra vida por quién, por el prójimo, por aquel que nos dañó. Por Bueno, eso, Jesús lo dijo, aprended ujú, de mí, ujú, repetidas veces. Dijo de qué manera nosotros debemos convivir y ujú, comportarnos con nuestro semejante, ¿no? Eh, Dar la mejilla, la otra mejilla ujú. si es Ama a tu necesario. prójimo como a ti mismo. Hay un El, montón de enseñanzas que Jesús ujú. nos dio para que nosotros lo apliquemos en la vida cotidiana, y justamente lo que hacemos generalmente es ocupar el rol del acusador y no tratar de ser imitadores Ujú.
de Jesús. Porque lo natural justamente es la tendencia más parecida, ¿cierto?, al mal, que justamente La tendencia cumplir de pecado que de tenemos. pecado. El hecho, por eso necesitamos más que nunca de la obra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces, frente a eso, ¿no?, un Cristo que nos perdona, un Cristo que dice su intercesión es eficaz. Muchas veces pasa, y quiero aclararlo en ese sentido, que cuando de repente pedimos perdón, aquí dice la intervención es eficaz. Dios nos perdona automáticamente cuando yo confieso arrepentido, con tristeza, con dolor por haber fallado a Dios. Dios dice que me perdona, y con ese deseo de volver, de ya no volver a hacerlo, sino con ese deseo de cambiar, Dios me fortalece y me capacita para cambiar. El hecho que muchas veces cuando pedimos perdón seguimos sintiendo, ¿cierto?, La culpa. la culpa. El hecho es Dios nos perdona, lo que no nos perdonamos somos nosotros por haber fallado. Es decir, nosotros seguimos acusándonos, ¿cierto?, y dando lugar a que el enemigo nos siga acusando, cuando debemos aferrarnos por fe al hecho, ¿cierto?, al sacrificio hecho por Cristo en nuestro favor, que es lo que produce el cambio, ¿no? Es que tenemos que entender claramente este circuito, podría decir yo, que está ahí, enseñado acá en estos textos, y que Dios lo da en su mensaje. Y bien Nosotros, ilustrado en la visión. y viene, y por supuesto, nosotros pecadores, Jesús nos perdona, porque Él lo quiere hacer, porque Él está para eso, para perdonarnos. Entonces, la Biblia nos dice que podemos pedir muchas cosas, las cuales a lo mejor se te puede decir, Dios te puede decir, espera más adelante, eso no, esto sí. Sin embargo, hay una oración que tiene respuesta automática y certera. Es cuando uno pide perdón a Dios y se humilla. Y ahí está el Es hecho, automático. ¿a quién yo miro? En esa imagen, en esa visión que tiene, ¿no? Es decir, Dios, ¿cierto?, el acusador, el ángel de Jehová, Jesús, entonces aparece allí, ¿cierto? ¿A quién yo miro? ¿A quién presto atención? ¿Al acusador? Si yo ya pedí perdón a Dios, ¿a quién escucho? ¿Al acusador? No, debo justamente escuchar a Jesús, justamente cambiando, restaurándome, y cierto, allí limpiándome y dándome ropas nuevas, ropas de galas. Entonces ahí estamos en ese personaje que nos rodean, ¿cierto?, en la ilustración, que justamente simbolizan el hecho del perdón de los pecados, que nosotros no concentremos nuestros pensamientos hacia las cosas, ¿cierto?, de Satanás acusándonos, sino a la obra de Dios en favor del creyente. Y ahí encontramos la paz, la tranquilidad. Qué importante que el hecho de recibir el perdón tiene que ver con pedirlo y con fe. Y la palabra fe tiene que ver con creer. Entonces, si yo lo pido y con fe y creo, por supuesto que tengo que creer en que Dios me dio el perdón. Y se terminó la culpa. Y eso es lo que Dios quiere. No acusarme, autoacusarme o escuchar al acusador, sino ya sin culpa de esos pecados porque Dios me perdonó. Mira lo que dice aquí la sierva del Señor, dice, cuando Satanás trata de cubrir al pueblo de Dios con negrura y arruinarlo, Cristo se interpone. Aunque ha pecado, Cristo ha tomado la culpabilidad de su pecado sobre su propia alma. Ha arrebatado a la especie humana como tizón del fuego. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es eso. Y bueno, el autor quiere cerrar allí el día y la lección diciendo, ahora cuando Josué es vestido de santidad, entonces, como mencionaste tú, ¿no?, se le pide que haga algo. Después de haber recibido la limpieza, se lo viste, se le pide que haga algo. Y entonces es lo que Dios nos pide a nosotros, ¿no? Que quizás la gente no entienda por qué nosotros hacemos tanto énfasis en guardar los 10 mandamientos de Dios. Hacemos este cierrecito, Dan, ¿qué podemos decir en eso? Dios pidiendo allí que nosotros cambiemos, que nosotros modifiquemos, que nosotros obedezcamos. ¿Por qué crees que es necesario? Es que Dios no quiere cristianos estáticos. Ajá. No le sirve. Porque quiere decir que un cristiano estático no entendió a Dios. Dios le dice, yo te perdoné, y un ser creado por mí no es estático, y una vez que te perdoné te restauré, es decir, ahora funcionás como yo quiero. Entonces anda por mis propios caminos. Y cuando andes por mis caminos, los resultados van a ser una promesa enorme, ¿no? Es tener un lugar importante en mi casa. Yo creo que esa promesa nos inunda, esa promesa nos tiene que llenar de alegría, de gozo y de aliento, que es en definitiva lo que Dios hace, alentarnos. La restitución va acompañada de un montón de privilegios. Qué lindo que podamos entender ese mensaje final. Y bueno, gracias, Dan,
por acompañarme en este repaso de la lección de esta semana. Gracias a ustedes por escucharnos, al equipo técnico, por acompañarnos allí detrás de las cámaras. Dios nos siga bendiciendo y acompañando y que pronto podamos encontrarnos allí en los cielos.